Buenos días familia, ¿cómo están? Un domingo más que nos volvemos a encontrar y vamos a empezar ahora. Entonces vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por este día, Padre, gracias porque la bendición que tú nos das día a día, Señor, porque siempre estás presente para nosotros. Y también te queremos pedir, Padre, por nuestro querido tío Tito, que ya está en el encuentro, que se encontró ya con nuestra tía Patti. Y ahora están juntos. Tenemos aquí estamos tristes, pero también estamos alegres de saber que están contigo y que ahora van a estar así, como siempre los hemos recordado. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias porque también tú estás aquí dando fortaleza, Señor, a quienes se quedan extrañándolo, Padre, y también a nosotros que los queremos, los hemos querido y los queremos tanto, Señor. Gracias por todo, por tu infinito amor, Señor. En tu nombre, amén. Así que vamos a empezar. Sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay tu nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar.
Primeramente, hermanos, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, estar nuevamente aquí con nosotros a través de las redes sociales, del Facebook, del YouTube. Y es nuevamente un honor y una bendición poder compartir con ustedes el mensaje. Así que vamos a continuar con lo que es la enseñanza de Hechos. Y hoy nos toca el capítulo 15. Vamos a ver un poco más profundidad del capítulo 15. Así que antes de empezar y antes de arrancar con este capítulo vamos a orar, vamos a pedir que Dios pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente y que realmente cuando leamos juntos podamos como tener la esencia y realmente buscar el mensaje dentro de la palabra del Señor, que es lo que quiere para nosotros. Así que cierren sus ojos ahí junto conmigo y vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, oramos para que tú puedas bendecir nuestra vida. Oramos, Señor, también porque puedas bendecir nuestra mente, Señor, que estemos receptivos, Padre, a todo lo que vayamos a compartir en esta mañana. Oramos también, Señor, para que nuestro corazón esté con ese anhelo y deseo, Señor, de sentir, Señor, de tu presencia, sentir, Padre, de cada palabra que se mencione aquí, Señor, que podamos atesorarlo, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Señor, y sabemos que es de muy útil, Señor, para poder edificar nuestra vida. Así que gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz por amor hacia a nosotros, Señor, lo cual ahora podemos disfrutar y gozar, Señor, de esta comunión que tenemos contigo. Así que gracias por cada uno de mis hermanos que están viéndonos en estas diferentes redes, Señor, y simplemente quédate con nosotros. Te amamos porque eres un Dios bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo el capítulo 15 y vamos a empezar para que ustedes tengan en casa ahí, si estás con la familia, con tus hijos, que puedas agarrar tu Biblia, o si no la tienes, búscalo para que todos podamos leerlo juntos como familia y todos podamos compartir, porque realmente qué es lo que quiere Dios hablarnos de su palabra. Y entonces empezamos con el capítulo 15 de Hechos, y en el verso 1 comienza diciendo: aconteció algunos que venían de Judea enseñaban a los hombres: si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, primeramente tenemos que recordar un poco que a partir del 13, 14 se habla mucho acerca de Antioquía. Recuerden que en Antioquía estaban los gentiles, era una iglesia ya creciente, donde había gentiles y también estaban judíos. ¿Ya? Eran los dos grupos de personas que se congregaban o eran parte de la iglesia de Antioquía. Y también recuerden que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia donde se le llamó cristiano a todos los seguidores de Jesús. También se puede ver que fue una de las iglesias que empezaron a mandar ayuda. Recuerden que
los otros pueblos estaban pasando necesidades, pero la iglesia de Antioquía es donde se unió, cada uno empezaron a dar un poco de ofrenda, empezaron a dar un poco de sus bienes para poder compartir con los demás, ¿ya? Entonces tan bien que la iglesia de Antioquía lo estaba pasando súper bien, estaba creciendo en número, pero la Biblia nos dice que empezaron a llegar unos cuantos judíos, ¿no? Empezaron a llegar a la iglesia y entonces se empezaron a ver y empezaron a enseñar de lo que ellos creían que era correcto, como la ley de Moisés. Empezaron a decir que los judíos o los gentiles, para empezar a que Jesús, ¿no?, sean como recibidos o prácticamente puedan recibir a Jesús en su corazón y puedan ser salvos, ellos necesitaban ser circuncidados, como lo mandaba la ley de Moisés. Entonces, también eso nos lleva ahora a nuestra iglesia actual y real, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos hermanos o personas que llegan a la iglesia, ¿ok? Llegan con costumbres, llegan de repente con su manera de pensar, llegan con una manera de ver, su manera del evangelismo, ven una manera como uno debe empezar a orar. Vamos a encontrarnos con hermanos que de repente nos van a decir que tenemos que hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, no vas a disfrutar de la presencia del Señor. Te van a decir que si tú no tienes no sé, este tiempo, o sea, siempre va a haber un pero. Entonces la iglesia de Antioquía empezó a pasar por eso, de lo bien que estaba, de lo bien que se encontraban, ya habían mandado misioneros, ya habían empezado a ir a ayudar, la iglesia estaba creciendo y llegan a este punto, donde prácticamente empiezan a tener ese tipo de relaciones con estas personas que vienen, ¿no? Empiezan a decirlo eso, ¿no? Que tienen que estar o tienen que ver, esto es la manera de seguir al Señor. Pero para la iglesia actual, para nosotros y para la iglesia de Antioquía, era necesario que antes que alguien venga y nos diga qué es lo correcto y qué es no correcto, alguien nos diga que esta es tu manera que tengas que llegar al Señor o esta es la manera que Dios te va a aceptar, nosotros tenemos que ver y tener claro, es que tenemos que tener una relación personal con Jesús. Cuando tengamos nuestra relación personal con Jesús, vamos a saber cuál es lo correcto. Y tenemos que estar en un tiempo de oración. Cuando estemos en un tiempo de oración, estemos en la intimidad del Padre, estemos en el cobijo del Padre, estemos como en su presencia del Padre, vamos a sentir y vamos a ver y vamos a saber cuál es lo correcto. Y lo otro es que tenemos que tener un tiempo de lectura, tenemos que leer su palabra. Eso es la Biblia que nos ha dejado para que nadie nos engañe, sino es que todo está ahí. Entonces, para eso tenemos que empezar a leerlo. Tenemos que leer, tenemos que orar, ¿no? Y tenemos que tener una intimidad con Dios. Entonces, así, cuando nosotros tengamos la oportunidad de que alguien venga a nuestra iglesia y nos diga, ¿sabe qué, hermanos? Ustedes tienen que levantar la mano, todos. Si no levantan la mano, el Señor no se va a manifestar. Hermanos, en esta iglesia no hablan en lenguas, así es que el Espíritu Santo no está. Entonces vamos a tener ese tipo de comentarios de repente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber iglesia o siempre va a haber iglesias donde van a recibir ese tipo de personas, ¿no? Lo mismo que pasó en Antioquía, ¿no? Antioquía estaba también, nuevamente vuelvo a decir, estaban también súper bien, una iglesia creciente, y empezaron a enseñar de esa manera. Empezaron a decirle de que qué es lo que tenían que hacer y tenían que cumplir la ley. En el verso 2 nos dice, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto. Lo que nos da la madurez de la iglesia de Antioquía, o lo que reflejan y lo que nos enseñan aquí, es que era una iglesia madura y capaz. Porque en esta iglesia dice que, recuerden que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte. No es que estaban hablando como, bueno, mira, tú no levantas la mano, o es que simplemente no hablas en lengua. No, sino es que cada quien estaba defendiendo su perspectiva, su posición. Pero llegaron a un punto donde fue la conversación muy dura, muy fuerte. Entonces, lo que la iglesia de Antioquía nos enseña es que no se trata de nosotros,
Muchas veces nosotros cuando empezamos o nos encontramos, o yo sé, hermano, que tú me estás viendo por ahí, has tenido la oportunidad donde alguien te ha tocado a la puerta de la casa, ¿ok? Te ha tocado, o quizás alguien estuviste en el mercado, o quizás en tu trabajo, o quizás en el lugar donde tú ejerces tu labor de trabajo. Siempre has tenido a una persona que quizás te empezó a hablar de Jesús, o te empezó a hablar de una religión, te empezó a hablar de una costumbre. Y entonces, a veces llegamos al punto donde nosotros llegamos a eso, de empezar a decir que no, esto es así, que el otro, pero lo que los profetas, o sea, los apóstoles lo que nos enseñan aquí es que no se trata de que nosotros tratemos de solucionar. Si no estamos seguros, si no estamos claros con esto, nosotros no podemos llegar al punto de la discusión de decir como ellos están de acuerdo. No, sino que simplemente tenemos que estar seguros de lo que nosotros somos. Nuevamente, el capítulo verso 1, tenemos que estar en oración, tenemos que tener lectura de la Bíblica, tenemos que tener una relación con Dios. Entonces eso nos va a aclarar a nosotros realmente dónde estamos, porque si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a decir de que Jesús es el camino si no lo hemos descubierto que Juan está lleno de yo soy? ¿Cómo podemos decir que Jesús es el pan de vida si nosotros no lo hemos leído? Entonces es necesario leer. Entonces recuerden que la iglesia de Antioquía llegaron a este punto de tener una discusión muy fuerte. Entonces lo que nos enseña a nosotros cuán bueno y sabio es a veces buscar ayuda. Porque no se trata de nosotros. Muchas veces es nuestra perspectiva, no leemos, no oramos, no tenemos esta intimidad con Dios, no leemos su palabra, pero sí queremos fundamentar a lo que hemos escuchado o a lo que nosotros creemos que puede ser correcto. Entonces, eso estaba pasando en Antioquía. ¿Okay? Había una discusión muy fuerte con los hombres que estaban diciendo que no, que los gentiles, antes de ser como aceptados, ¿no? Prácticamente en el pueblo de Dios, ellos en parte tenían razón, no sé, porque al final recuerden que Dios escogió al pueblo de Israel, pero cuando Jesús vino fue distinto. Y esto creo que este cambio ha habido, creo, con Cornelio. Recuerden que Pedro esa visión, y prácticamente Cornelio también tiene esta visión. Ambos van y, ¿no? Prácticamente Cornelio y todas las familias son bautizados, eran gentiles, entonces. Pero en este capítulo, en este verso, nos enseña que nosotros debemos tratar de buscar siempre ayuda. Si nosotros no estamos seguros, hermanos, si no estamos seguros de lo que vamos a responder, no es malo. No es malo decir, ok, hermano, lo siento, no tengo la respuesta. Pero voy a tratar de buscar realmente la respuesta. Porque si nosotros empezamos a tener discusión, imagínense, Pablo y Bernabé, ellos pudieron llegar a más. Hubiesen, no sé, discutido, peleado, porque tenían la convicción de quiénes eran. Pero ellos, por el bien de la iglesia, por el bien del crecimiento de Antioquía, que estaban creciendo muy bien, fueron muy sabios y ellos dijeron, ok, si ustedes creen que es así, vayamos a Jerusalén, vayamos donde estuvieron los apóstoles, aquellos que andaron con Jesús, preguntémoslos a ellos, que ellos nos den la respuesta antes de nosotros seguir peleando, ¿no? Y entonces en el verso 3 nos sigue diciendo que ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y acusaban gran gozo a todos los hombres. Aquí nosotros tenemos que definir, hermanos, realmente cuál es nuestra posición como cristianos. Recuerden que ellos empezaron, dice, pasar por Fenicia, todos, pero ¿qué hablaban? Es interesante, ellos empezaron a criticar, ellos no empezaron a hablar mal de la iglesia, ellos no empezaron a hablar lo terrible que estaban pasando, ellos no empezaron a hablar de por ejemplo, eso, ¿no? Que vinieron, quién debe ser o debemos hacernos la circuncisión o no. No, eso no era el punto principal. Dice que ellos, cada lugar que iba, hablaban de las cosas buenas que estaban pasando en la iglesia. Cómo Dios estaba cambiando vidas, cómo los gentiles se estaban convirtiendo a la presencia del Señor, cómo gentiles habían aceptado a Jesús y estaban siguiendo sus caminos. Ellos empezaron a contar cosas buenas de lo que estaban haciendo. No se trataban y ellos no contaban cuán bien Dios estaba haciendo a través de ellos. Muchas veces nosotros cometemos el error de decir,
esto es lo que estoy haciendo. ¿Vamos a la iglesia? Sí. Quizás tú estás en un grupo de mujeres, estás llevando un grupo de hombres, estás llevando un ministerio, todo, pero a veces llegamos al punto de un poquito decir, yo estoy haciendo esto, yo estoy llevando este grupo, yo estoy haciendo que este grupo crezca, ¿no? Entonces la pregunta o la idea no es eso, sino es que ellos no dijeron, nosotros estamos haciendo que Antioquía crezca. Ellos no están diciendo de que nosotros somos los primeros que estamos mandando un equipo de misiones afuera, ¿no? Apoyando, ayudando a una iglesia de Antioquía que no era Jerusalén. Recuerden que era la iglesia de Antioquía. No, ellos empezaron a salir y cada lugar que iba decían, no ellos, sino ellos contaban lo que Dios estaba haciendo a través de ellos en todos lugares. Cómo los gentiles se estaban convirtiendo, cómo los gentiles estaban buscando la presencia del Señor, cómo los gentiles se habían convertido y se estaban uniendo a la iglesia, cómo los judíos y gentiles se habían unido y estaban creciendo en el amor de Dios. O sea, eso era lo que ellos compartían. Entonces de nosotros a veces cometemos eso, ¿no? No se trata de cuánto nosotros hacemos en la iglesia, sino la palabra correcta, o creo que la manera correcta sería que nosotros siempre hablemos qué es lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y una de las cosas que pasa en este contexto es porque a veces somos un poco muy temerosos, ¿no? Porque ellos realmente estaban contando casi parte de su testimonio, de lo que ellos estaban sucediendo como personas, como seres humanos, o sea, en los cambios que estaban sucediendo, ellos contaban eso. Pero yo creo que tú y yo tenemos la responsabilidad y también podemos tener la posibilidad y de poder hacer eso, de contar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Podemos contar, podemos juntarnos con alguien en un trabajo, en un negocio, en el lugar que estemos, no usando que mira lo que yo hago en la iglesia. Yo soy el encargado de la iglesia, yo soy el líder de la iglesia y la iglesia está... No, si nos cuenta cómo Dios está impactando tu vida o qué está haciendo Dios a través de ti. Y yo creo que contando parte de nuestro testimonio, contando parte de nuestro testimonio a nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, estamos glorificando el nombre de Jesús. Estamos haciendo que su reino se expanda. Porque a veces es fácil, llegamos a la iglesia y no, todos somos hermanos, todos somos chéveres, nos saludamos, bacán, cantamos, aleluya, todo, pero salimos afuera y ya dejamos aquí, ¿no? Y salimos, pero sería muy interesante lo que ellos empezaron a hacer. En lugares donde iban, pueblos donde visitaban, no dejaban de hablar lo maravilloso y la maravillosa obra que Dios estaba haciendo en ese lugar. Entonces, si tú eres parte de un ministerio, si tú eres parte de una iglesia, si eres parte de nuestra amada iglesia de la ISI y si eres parte de otra iglesia, es momento y es tiempo que digas y hables lo que Dios está haciendo a través de ti en tu iglesia, lo que Dios está haciendo a través de ti en tu ministerio, lo que Dios está haciendo a través de ti en tu familia, en tu trabajo y con tus amigos. Pasamos al verso 4 y dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y a los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos habían creído y levantado, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es interesante cuando vemos los fariseos, ¿no? Uno puede decir, estos fariseos, ¿cuándo terminan? Pero en sí van a seguir. Entonces, cuando ellos vieron que había esta oportunidad de este conflicto de la iglesia, ellos cuando salen, ¿no? Cuando salen prácticamente a decir sí, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Están de acuerdo, porque al final ellos eran conocedores de la palabra, no es que no eran eruditos. Entonces ellos dicen que sí, ¿no? Tienen que hacerlo. A veces eso sucede porque en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, a veces pasa que no somos tan sinceros y a veces no somos tan sinceros realmente unos a otros. Porque a veces en la iglesia todos somos
ahí nomás, pues, ¿no? O sea, normal. Porque si alguien habla, o basta que uno diga que, ¿no? El pastor es, no sé, o sea, el pastor no pasa nada, entonces, y siempre va a salir. O de repente uno va a decir, no va a haber hasta que alguien salga y diga de repente, no, ese ministerio de mujeres, no me parece. Entonces, como, y el otro al toque aumenta. Entonces, ¿a qué vamos con esto? En que los fariseos estaban esperando su oportunidad. Ellos no estaban de acuerdo en sí, ellos no estaban como levantando la mano y alabando a Jesús en todos, no, sino es que ellos estaban como mirando de lejos, ¿no? Pero al ver que pasaron estos judíos, llegaron a Antioquía, empezaron a hacer el alboroto y ellos al toque salieron, ¿no? Salieron, dijeron, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que deben hacer la ley de Moisés, deben circuncidarse. No sé, ¿no? Quizás dijeron que nosotros somos los pueblos escogidos de Dios, ellos no. Todo eso. Aquí nos enseña, y creo que podemos rescatar, no se trata de cuántos años estemos en la iglesia, hermano. No se trata de cuántos años llevemos un ministerio, sino se trata cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor. Eso es muy importante. Porque no los años te dicen de que realmente dónde estás. Lo que nos mide prácticamente es la intimidad que tenemos con el Señor. Por eso es que pasa a veces que tenemos hermanos de muchos años, pueden ser, ¿no? Quizás tú tienes en tu iglesia, quizás tienes en tu organización, quizás tienes algo así, ¿no? Una persona que está por muchos años, pero te sorprendes cuando pasa algo, son los primeros en tirar la primera piedra. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, animales que no se trata de cuántos años tú estés en la iglesia, sino se trata cuánta relación tienes con Dios o cuánta relación tienes en la intimidad de Dios, cuánto tiempo paras orando en la presencia del Señor, cuánto tiempo te dedicas a buscar la palabra del Señor, el mensaje del Señor, para que puedas alimentarte. Porque ahí hemos visto que no se trata de la persona. Si ustedes ven, no vemos a Bernabé y a Pablo llegando a Jerusalén diciendo, mira profetas o mira apóstoles, ellos son, estos dos hombres vinieron a hablar acá. No, sino es que ellos dicen que llevaron, ¿no es cierto?, el problema y los comentarios que habían. Entonces se trata en nuestras organizaciones, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, lo que se trata es de solucionar el problema, no a la persona, porque como dicen en Santiago, ¿no? Déjame buscar un rato, en Santiago 1:19 dice, déjame ver, 19 dice, pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? Es que a veces eso nos falta un poco, ¿no? A veces escuchamos a alguien y somos muy rápidos, ¿no? De querer solucionar, de poder querer hablar, de poder fundamentar, hacer cosas. ¿Por qué? Porque por instinto a veces creemos que nosotros tenemos la razón. Yo me imagino quizás a Pablo y Bernabé, imagínense la humildad que tenían, es una iglesia grande, hombres de Dios, hombres que recibieron el Espíritu Santo, hombres que conocían de la presencia del Señor. Ningún momento dijo, ya sáquenle de la iglesia, bótenlo, estos hombres no saben lo que hablan. No, su humildad fue tanto que descendió abajo y aún así les dio razón, le dijo, ok, quizás lo que yo te estoy diciendo no es cierto, vayamos a conversar y pidamos ayuda, vayamos a Jerusalén, vayamos donde los apóstoles, que ellos nos digan realmente qué está lo correcto o qué, ¿no es cierto?, qué está pasando. Entonces, hermanos, que nosotros también debemos tener un poco esas actitudes, ¿no? Nosotros ser un poco, como dice, rápidos en escuchar, pero lentos, ¿no es cierto?, en hablar. Porque a veces es muy fácil. Y a mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces que he pensado mal a mi criterio. Yo pensé y dije, pucha, ¿por qué lo hace eso? No entiendo por qué lo hace, pero al final cuando me entiendo yo quedo en vergüenza porque no sabía la profundidad del por qué lo hace. Entonces es muy importante, primeramente escuchar, luego analizar y luego hablar. Porque por eso es que Pablo y Bernabé nos enseñan cuán importante es buscar ayuda, porque a veces nosotros llegamos a discutir con alguien, ¿no? A veces yo sé que estás en tu casa o estás en tu negocio, en la feria, donde tú estés, hermano, a veces siempre vas a recibir de una persona, ¿no? Sea de otra iglesia, sea de otra congregación, denominación o no sé, ¿ya? Vienen y tienen esa habilidad de decirte lo correcto que ellos creen que es, ¿no? Entonces,
la mejor manera de cuidar nuestro corazón quizás es, ok, no te voy a decir que sí, pero no lo sé, voy a averiguar, hermano. Pero a veces llegamos a ese punto, ¿no? Donde queremos, no, tú estás mal, que tú eres esto, que tú eres esto. Entonces llegamos a un punto de, ya, ¿no? Dejamos de querer ganar a esa persona, simplemente estamos entrando en esa discusión. Entonces, que tenemos que tener cuidado con eso. Sigamos ahí en el verso 7 y 8, 15, 7 y 8. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra de los gentiles, y por mi palabra del evangelio, por mi boca del evangelio, y creyesen. Verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, cuando hablamos de Dios, solamente no nos queda poner nuestros argumentos, porque ellos ningún momento hablaron. Pablo y Bernabé no estaban discutiendo como que yo hice esto, yo no. Al final Pablo y Bernabé dicen, lo que tú estás diciendo lo respeto, pero lo que yo estoy hablando simplemente es lo que he visto, lo que Dios ha manifestado a través de mí, lo que Jesús o el Espíritu Santo ha sido llenado, ha sido gente bautizada. Solo yo voy a hablar y te estoy diciendo las cosas que yo he visto, cómo Dios se ha manifestado. Así de simple. Él no entró como diciendo que no, que yo fui, que yo soy, que yo paro 8 horas orando. No, él simplemente dijo, ok, lo único que yo te digo y lo único que yo hablo es lo que yo he visto. Gentiles siendo bautizados, gentiles creyendo en el Señor, gentiles recibiendo a Jesús, gentiles uniéndose a la iglesia de Antioquía junto con los judíos. Solo he visto eso y te hablo de eso. Entonces nosotros también debemos como llevarnos a eso, ¿no? Debemos hablar de lo que nosotros sabemos. Porque a veces, nuevamente hermanos, a veces hablamos cosas que no sabemos, ¿no? Hemos escuchado o alguien nos contó o lo hemos visto en una película de la Semana Santa o lo hemos visto en la película, no sé, La Pasión de Cristo. Entonces hemos visto que por ahí más o menos pasa y hacemos respuestas a base de eso. Lean su Biblia en el verso 9 y 10. Voy terminando, hermanos, no se preocupen. Yo sé que están diciendo, oh, este hermano está demorándose. 9 y 10. Dice, y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndonos sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevarlo? Entonces, ¿por qué Pablo y Bernabé están un poquito acá llevando a ese punto, ¿no? Dice que nosotros solamente hablamos y reconocemos que todos son hijos de Dios, que Jesús, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu se manifestó, fueron bautizados los gentiles, ellos lo ven a los gentiles y a los judíos como un solo pueblo. Y entonces ellos al final le dicen, pero ustedes, ¿por qué nos ponen una carga tan difícil para nosotros? Es que nosotros tenemos que llegar a entender que cada discusión que se trate de la palabra de Dios es una carga muy difícil para nosotros, sí, porque no estamos en la posición de poder decidir el mensaje de Dios de una manera a nuestra perspectiva. Nosotros no podemos decir, hermanos, tú te vas a ir a, no sé, al infierno por esto. ¿Quiénes somos? Si Jesús vino a morir en la cruz por amor a todos. Entonces está refiriéndose a eso, ¿no? Que tenemos que tener cuidado y tenemos que entender eso, que es una gran responsabilidad. No podemos hablar a la ligera porque simplemente algún hermano vino de otra congregación o de repente de otra denominación y nosotros queremos como hacer respuestas y queremos dar respuestas y resultados lo que nosotros pensamos. Y a veces he visto y a veces he escuchado cuando alguien llega a ese punto, ¿no? De que tú eres así, que no te vas a ir al infierno, te vas a hacer esto. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Aún haciendo Dios descendiendo a Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados,
No merecíamos estar, sinceramente, yo no merecía estar aquí si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos para decir, te vas a ir a ese lugar? Entonces, poco Pablo y Bernabé están diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros digamos, porque no podemos tomar a la ligera y decir de la palabra de Dios que Dios dice esto. Dios dice esto. Para ti no hay salvación, punto. Este hombre que para tomando todos los días, ¿qué se va a salvar? Ya está condenado. ¿Quiénes somos para decir? Quizás tú tienes un vecino, quizás tienes un amigo alcohólico, quizás tienes un conocido que está fumando, tomando, consumiendo cosas que no debe ser. Entonces llega muy pronto en nuestra boca y decir, este no tiene solución, ya está perdido. ¿Quiénes somos para decir esas cosas? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablemos, mucho cuidado con lo que digamos, porque no, ¿cierto? Porque al final nosotros podemos ser y vamos a ser responsables por lo que nosotros digamos acerca de Dios. Y vayamos en los últimos versos, el 11 y el 12. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron. Bernabé y Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas, habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nuevamente, volvemos del principio al final, que nosotros tenemos que tener cuidado y solamente hablar, ¿cierto?, de lo que nosotros sabemos. Y al final entender que todos tienen la oportunidad de conocer al Señor. Solo Jesús puede decidir el momento. Solo Jesús sabe el momento y exacto. Ahora, quiero animarte que cuando tú veas de repente a una persona, que tú conozcas a una persona de repente por tu barrio, conoces en un negocio, conoces en un trabajo, o quizás ves a un vagabundo, o quizás ves a uno que para ebrio todos los días, te cruzas con él. Quizás todos estos tiempos has estado diciendo, este hombre no tiene salvación, este hombre para la sociedad es un no sé qué. Pero yo te animo que a partir de ahora, cada vez que veas a esa persona, que pases por ahí, levanta una oración en su nombre. Levanta una oración para él. Levanta una oración porque sé que Jesús, si nos rescató a nosotros, va a rescatar a ese hombre. Pero va a depender de nosotros nuevamente, si somos capaces de hablar o simplemente nos quedamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a dar testimonio de nosotros o simplemente nos quedamos? Y lo que voy llegando es, ¿cómo quieres que la iglesia te recuerde a ti? ¿Cómo quieres que la sociedad te recuerde? Como un hombre que ha estado como, no sé, alguien que ha estado ahí como haciendo cosas. Cuando no estés, la gente, ¿cómo quieres que te recuerde? Es el punto. Como alguien que era escándalo, habladoras. O simplemente quieres que te recuerden que realmente haces una falta en la iglesia, en la organización o el ministerio donde estés. Y entonces con esto quiero pasar, terminando la prédica, pero también como comunicarles parte de lo más profundo de mi corazón, es también como iglesia saber que nosotros ha sido difícil para la iglesia, pero también nos gozamos, pero también así comunicarles a todos a la iglesia, ¿no? Aquellos que han conocido al tío Tito, al pastor principal que era aquí, de esta hermosa iglesia de Sioneva, y hemos tenido la grata noticia de que nos comunicaron de Santiago que el tío Tito, más querido, ¿no?, y el pastor, ha fallecido por un paro cardíaco, algo, ¿ya? Entonces yo estaba viendo un poco en esta prédica, y estuve viendo en él y un poco viendo en su esposa, la tía Patti, que todos lo conocen, cuánto ha impactado. Y no hay lugar donde yo he ido y me han hablado y me han dicho lo bueno que era la tía Patti, el corazón amoroso y esa sonrisa impresionante que tenía. Cuando alguien recibió un abrazo de la tía Patti y del tío Tito, sentían como esa presencia, había una paz, una tranquilidad. Hoy ya no están,
pero dejaron un legado. Y uno de esos soy yo. Yo he sido, como dice, instruido por el tío Tito. Entonces, con esta prédica quiero terminar, hermanos, es decirle, cuando tú no estés, ¿qué quieres que recuerden de ti? Si has estado mucho tiempo en la iglesia, ¿qué quieres que recuerden? Que alguien diga, ¿sabes? Wow, tal hermano era muy bueno, me visitaba, me llamaba. El día que no tuve, no sé cómo, pero igual siempre estuvo pendiente, quizás con 1 kilo de fruta para los niños preocupados. ¿O quieres que nos recordemos simplemente que, wow, nos hemos juntado los domingos y ahí nomás, ¿verdad? Los domingos? Entonces lo que quiero animarte, iglesia, es que estemos fuertes, estemos como Pablo y Bernabé, seguros de lo que somos, porque ellos estaban seguros de quiénes eran. Igual que nosotros estemos seguros de quiénes somos y podamos como defender, ¿no es cierto?, lo que somos. Sin ningún problema, sin discusiones, sin nada. Y si no la sabemos, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Si estás tú mirándonos ahora, dices, sí, a ver si tengo una pregunta, escríbenos. Conéctate con nosotros y yo sé que hay hermanos muy sabios en la iglesia, hay hermanos muy preparados que tenemos en la iglesia, entonces ellos pueden ayudar a dar respuesta, a dar, ¿cierto?, cosas que de repente nosotros no podemos hacerlo. Entonces, simplemente eso, animarte, iglesia, que sigamos adelante, sigamos muy unidos en estos tiempos. Sé que la iglesia pasa por un momento difícil por la pérdida de nuestro pastor, ya pastor retirado, el pastor tío Tito, pero igual, sigamos adelante. Yo creo que la mejor manera de poder amarlo y la mejor manera de poder ser agradecido con ellos es que sigamos haciendo lo que ellos nos han enseñado. Sigamos haciendo lo que ellos nos han enseñado y sigamos haciendo y prácticamente practicando lo que ellos practicaron, de amar a las personas como Cristo amó. Cierren sus ojos. Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Oramos, Señor, por este medio, Señor, para que todas las personas que han estado viendo en este momento, Señor, Padre, que tú toques sus corazones, toques su mente, Señor. Padre, que tu palabra que haya salido de este lugar, Señor, quede impregnado, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, Padre. Que realmente, Señor, hayamos, como dice, podido captar, Señor, tu mensaje, tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Ayúdanos, Señor, a estar en un tiempo de oración contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos leer tu palabra para conocerte más y para saber más de ti. Porque tu palabra no está para decirnos lo malo que tú eres, Señor, sino tu palabra está para animarnos lo hermoso y lo bello que tú eres, Señor, lo pasivo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos, Señor, por la familia también del pastor Tito, Señor, por sus hijos, Señor. Bendícelos grandemente en estos tiempos difíciles, Señor. Pon paz, Señor, en sus corazones, Señor. Pon esta armonía, Señor, de hijos para que ellos puedan llevar, Señor, de aquí para adelante todo este proceso, Señor, de la pérdida, Señor, de sus papás, por sus nietos, Señor, y en sí por toda la familia, Señor. Gracias, Señor, y dejamos nuestra vida en tus manos. Señor, es el lugar donde queremos estar. Quédate con nosotros en este tiempo y el resto de nuestras vidas. Te amamos porque eres bueno. Que Dios me los bendiga, hermano, y nos estaremos viendo para la próxima semana. Me diste a
corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carga de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. ¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón